El ejército inca. Durante el siglo XV los incas de Cusco forjaron el imperio más extenso de su tiempo en el continente americano. El elemento principal en la expansión del poder inca fue su ejército, primero un disciplinado núcleo de combatientes quechuas y luego un enorme conglomerado de diferentes pueblos andinos, de montañas, costas, junglas y desiertos, que crecía a la par de los dominios de los señores cusqueños. Los quechuas ya tenían tiempo ocupando la región de Cusco hacia el siglo XIII, tiempos en que gobernaron varios señores entre históricos y legendarios, pero es a partir del siglo XV que entran a tambor batiente a la historia mundial, cuando el príncipe quechua Tito Cusi Yupanqui vence a sus rivales los chancas y consolida el dominio de Cusco en la región, momento a partir del cual la expansión será constante, primero bajo Tito Cusi Yupanqui, que en adelante fue conocido como Pachacútec, luego por su hijo Túpac Yupanqui y finalmente su nieto Huayna Cápac. Esta expansión fue posible gracias a la fuerza de un disciplinado y numeroso ejército a las órdenes del Inca. El perfil del soldado inca era el de un combatiente de infantería, ligero para desplazarse y combatir en el accidentado relieve de los Andes. El escudo era cuadrado y de dimensiones pequeñas para favorecer la movilidad del combatiente y no anclarlo al terreno, lo que implica que se prefería la lucha individual a las formaciones cerradas propias de una infantería pesada. Debido al entorno de los pueblos andinos, de valles y escarpadas alturas, privilegiaban el combate cuerpo a cuerpo y requerían que su equipo fuera ligero para poder transportarlo en terreno accidentado. Empleaban por tanto lanzas o suchukchuki, preferentemente cortas, hachas, las kunkachucuna, y mazas con cabeza en forma de estrella, llamadas chascachuki. Para la defensa se usaba el escudo, conocido en quechua como hualcana, rectangular o cuadrado de 35 a 50 centímetros de lado, aunque podían ser mayores. La defensa se complementaba con chalecos de algodón acolchado y cascos de madera. Los comandantes podían además portar pectorales de madera, oro o plata. Los quechuas también trabajaban los metales para las hojas de las hachas y las cabezas de maza, pero su uso aún no era cuantitativamente mayor al de la piedra. Tampoco eran metales duros como el hierro o su aleación el acero, sino cobre o bronce, oro o plata en las armas de los hombres de alto rango. A pesar de que el arco era conocido desde épocas muy remotas, los pueblos andinos consideraban que esta era un arma rústica, pues la asociaban a los cazadores de los pueblos de la selva amazónica, a quienes veían con cierto desdén por considerarlos menos avanzados. Además, en terreno montañoso las armas arrojadizas pueden requerir menor alcance y por tanto los incas y sus vecinos prefirieron emplear la jabalina y las hondas, que en sus manos resultaban igual de letales que las flechas. Al irse expandiendo el dominio territorial incaico, fue abarcando un creciente número de pueblos que podían ser similares pero no iguales o completamente diferentes a los incas en lo referente a idiomas, usos y costumbres. En cuanto a la guerra, cada pueblo empleaba armas de acuerdo a sus orígenes. Los hombres provenientes de las costas empleaban largas lanzas y arpones con puntas de piedra o hueso, trabajadas en formas diversas. Aquellos reclutados en territorios selváticos cargaban arcos o cerbatanas. Los guerreros de punas y pampas preferían emplear boleadoras que mucho tiempo después terminarían por demostrarse devastadoras contra los jinetes europeos. Es evidente que las diferencias en el armamento traen consigo diferentes técnicas de combate, que debían ser conocidas por los comandantes incas para aprovecharlas al máximo. Los guerreros coya portaban como distintivo un gorro de forma cónica en madera y lana llamado chuca. Los coyas asistían al combate armados de hondas, mazas y boleadoras, que en tiempos prehispánicos eran de mucha menor longitud que posteriormente, cuando fueron usadas contra la caballería española. El de la imagen porta una hilaca, lanza con borde emplumado. Los caña empleaban una variante de la chuca que usaban los coya. Este en particular porta una lanza con cresta de plumas y un escudo cuadrado, o policanca, al estilo incaico. Los charcas, del actual sur de Bolivia, eran reconocidos por llevar el cabello cubierto por una redecilla de cordones de lana coloreada. El de la imagen porta un chambi, una especie de macana de aproximadamente 1,20 m de largo y 10 centímetros de ancho, cuyos costados podían estar redondeados para dar un golpe contundente que lesionara el tejido hasta el hueso, o estar afilados para provocar un corte.
Los Chincha, llegados hacia el siglo IX al territorio que ocupaban para el siglo XV, la costa centro-sur peruana, eran navegantes y pescadores, cultivadores y poderosos guerreros. En 1450 finalmente cayeron bajo el dominio de los quechuas del Cusco, bajo el gobierno del Inca Pachacútec, si bien la campaña fue dirigida por el hijo de este, el futuro soberano Túpac Yupanqui. Debido al apoyo que brindaron a las armas imperiales tras su incorporación, los curacas chinchas eran altamente estimados en Cusco. Los Chimu fueron un poderoso pueblo de la costa norte del actual Perú. Heredaron muchos elementos de la antigua cultura mochica. En lo militar, lo más notorio fue la forma de sus mazas, que podían medir de 80 o 90 centímetros de longitud hasta largas lanzas maza, de casi 2 metros y que requerían de 2 manos para su uso. Esto conllevaba el uso de pequeños escudos redondos, conocidos por los incas como hualcanca, así como cascos de madera forrados de algodón. Hacia 1450 o 60, los imperios Chimú e Inca se enfrentaron, y finalmente tras una larga lucha, los ejércitos del Cusco sometieron a sus contrincantes y a su capital Chan Chan, incorporándolos a sus dominios. Los cañaris habitaban en el actual Ecuador, divididos entre cerca de 25 curacazgos o señoríos, en torno a 2 grandes capitales, Hatum Cañar en el norte y Huapón de Lige en el sur. Eran agricultores, artesanos textiles y orfebres en tiempos de paz, pero también eran fieros guerreros y su valor dio una desagradable sorpresa a los ejércitos quechuas del propio Túpac Yupanqui. No obstante, el inmenso poder militar y sobre todo la destreza del Inca terminaron por someter esta región. El de la imagen porta una hilaca. Entre los habitantes del Antisuyo se cuentan los Ajaninca o Campas, los Machihuenga, los Yiné o Pirós y los Tsimané o Chimanos, muchos de ellos más cercanos al modo de vida de la selva tropical amazónica que al de las frías alturas de los Andes. Un distintivo de estos cuerpos de guerreros es que, mientras las culturas andinas en general preferían la honda al arco, los pueblos de la región selvática del Antisuyo solían enviar cuerpos de arqueros en su aporte a las filas del ejército del Inca. Todos los hombres entre 25 y 50 años eran incorporados a servir en el ejército inca, de forma temporal o permanente, presentándose así en unidades locales, tribales y regionales, que daban gran cohesión a los grupos de guerreros, ayudando así a fortalecer su moral en combate. La disciplina era muy estricta, y los hombres no podían ni siquiera salirse de sus filas mientras duraban las marchas de aproximación. La jefatura más alta del ejército inca estaba en manos de la nobleza. Desde luego el mando supremo en campaña, o apuquispay, correspondía al zapa inca o algún pariente en quien delegaba el mando. Las órdenes se transmitían a sus generales principales y luego a los comandantes de las unidades, sucesivamente hasta llegar al soldado raso o aucac runa. La unidad operativa mínima era de 10 de estos hombres, comandados por un chunca camayuc, y se iban complementando en grupos de 50 y 100 bajo el mando de un pachac camayuc, y después hasta 500 y 600 hombres, dirigidos por los huaranca camayuc. Los grupos superiores a este número estaban dirigidos por los Hatunapú y los Apusqui Randín, subordinados en campaña solo al apuquispay. Para agilizar el desplazamiento de sus grandes ejércitos, los quechuas perfeccionaron los caminos de las regiones que caían en sus dominios, convirtiéndolos en amplias calzadas pavimentadas por las cuales pudieran transitar sus vastas formaciones militares. Además, como complemento para asegurar la logística de los ejércitos, se levantaron almacenes conocidos como tambos, a cada tantas jornadas sobre dichos caminos, donde los habitantes de la región entregaban productos que las tropas necesitaban, desde alimentos hasta ropa, calzado e incluso armas, los cuales eran almacenados para poder abastecer a los soldados en cuanto fuese necesario. Las campañas militares incas a veces eran precedidas por un ofrecimiento de sometimiento pacífico a la autoridad del Cusco, que comúnmente era rechazado. Entonces empleaban todos los recursos disponibles en el arte de la guerra incaico. Se organizaban grandes ejércitos para aprovechar la superioridad numérica. La red de caminos ayudaba a aumentar la velocidad de desplazamiento de las tropas y los tambos aseguraban su abastecimiento en la campaña. Los chasquis fungían como mensajeros y espías para mantener las comunicaciones del ejército. Cuando éste alcanzaba su destino y se planteaba el combate, la cadena de mando se encargaba de explotar las ventajas de la manera de luchar de los guerreros de cada región,
y aseguraba que las órdenes llegaran a todos los niveles de unidades para que el ejército pudiera maniobrar para imponerse al adversario. Los soldados cumplían sus órdenes con la eficiencia y disciplina inculcadas por sus oficiales. Una vez alcanzada la victoria, los altos comandantes enemigos, nobles y soberanos eran por lo general llevados al Cusco como prisioneros en las celebraciones por el triunfo. En cambio, los soldados y la población en general eran incorporados como parte del imperio. Aunque las rebeliones eran castigadas con extrema dureza, las tropas eran asimiladas al paso del tiempo, comandadas por oficiales incas e integradas a la máquina de guerra del Cusco. En conclusión, los incas forjaron el último gran imperio prehispánico de los Andes, por supuesto gracias a la inteligencia de sus comandantes y la valentía de sus soldados, pero sobre todo por dos elementos claves: la disciplina que cohesionaba a sus unidades de combate y su gran habilidad organizativa, que primero les permitieron conquistar a sus vecinos y rivales y después incorporarlos a sus filas, para crear un inmenso ejército multicultural y hacerlo funcional, pese a la vastedad de idiomas, armas y estilos de combate que había entre las diferentes unidades de guerreros. Uno de los grandes logros que alcanzó esta asombrosa civilización.